Saludos a todos y bienvenidos a Universo en Frecuencia. Esto es Universo en Frecuencia. Aquí estamos con todos ustedes para que exploremos juntos todo el cosmos, la ciencia, los misterios que nos rodean. Prepárense simplemente para descubrir, cuestionar y viajar más allá, todos en una misma frecuencia. Hoy vamos a estar tocando un tema un poco delicado, un poco, yo les diría, triste, pero a la misma vez interesante, como lo estamos acostumbrados en este podcast, pero con mucho respeto vamos a tocar este tema porque es un poco trágico, vamos a ponerlo así. Y para eso, pues tengo a mis compañeros Juan Carlos Velázquez, Lorna Salamán, Omar Vélez, y hoy vamos a tener un invitado especial, parte de este podcast hoy. Lorna, ¿de quién se trata? Hoy nos acompaña Roberto Aparicio. ¿Quién es Roberto Aparicio? Pues miren, él es el CEO y el fundador del Club de Astronomía Claretum desde México. Y como les comentó Nelson, hoy vamos a hablar de algunas tragedias espaciales en particular. Algunas que ocurrieron hace muchos años, otras las recordamos. Por ejemplo, la explosión del Challenger, el Columbia, y son temas necesarios, porque aunque un poquito incómodos, conocer la historia de cómo ha sido esa exploración humana fuera de la Tierra es importante para el futuro. Vamos a ver qué puede pasar, qué pasó, y eso es lo que vamos a estar hoy hablando aquí en Universo en Frecuencia. Robe, ¿cómo te sientes con estar con nosotros aquí de invitado? ¿Está todo bien por allá? Todo muy bien, Nelson. Muchísimas gracias por la invitación a todos aquí en el Universo en Frecuencia. Siempre es muy grato poder platicar con gente que también tiene las mismas pasiones y que estamos haciendo el mismo trabajo, cada quien desde su trinchera, tratando de platicar todo esto que nos llena de pasión, platicar un poquito y enseñar a la gente. Entonces, para mí es un honor estar aquí con ustedes, platicando un poquito y pues el tema que traen, muy interesante, no debemos de olvidarlo, ya que pues esto ha hecho lo que tenemos nosotros de exploración espacial. Como decías, hay cosas que a lo mejor va a ser delicado tocar, sin embargo, la exploración espacial no sería si no fue por todos estos aprendizajes, unos que fueron proactivos y otros que pues lamentablemente se tuvo que aprender a la mala. Eso es cierto, definitivamente. Yo siempre he dicho que la historia, aunque sea mala, sigue siendo parte de la historia. Y Correcto. esto, pues, no lo podemos negar. Y como tú dices, esto nos ha llevado, pues, obviamente, no queremos perder vidas, no queremos perder materiales ni nada, pero esto, pues, nos ha enseñado mucho y hemos sobrellevado esas tragedias para entonces llegar hasta donde estamos. Vamos a comenzar el tema con nuestro compañero Omar. Omar, quiero hablar contigo. Vamos a llevar una cronología, obviamente, vamos paso por paso, porque si tocamos los temas de las tragedias y todos los sucesos que han pasado en las agencias espaciales, pues no terminamos un podcast, hacemos 1000 podcasts, pero Claro. la realidad vamos a tocar los temas más, más chocantes dentro de lo que son las tragedias espaciales. Omar, vamos a comenzar con el tema de Apolo 1. ¿Qué pasó en Apolo 1? Que tú nos puedas decir. Pues miren, compañeros, primero que nada, ¿verdad? Si hay algún familiar o amistad o persona que sufrió pérdidas humanas como las que vamos a estar discutiendo hoy, queremos dejarles saber que acompañamos el sentimiento de pérdida y que este podcast busca más educar a través de la historia, como muy bien dijeron los compañeros, pero también honrar a las víctimas. Un tributo. Un tributo y darle las gracias a que puede escucharnos de parte de ellos. Estos sacrificios, ¿verdad? Que a veces pasan, que la vida nos traen, son lamentables, pero como muy bien dijo Roberto, trae un beneficio a nuestros estudios y análisis y los viajes espaciales para poder explorar el sistema solar. Pues entre las misiones de Apolo, la Apolo 1, que fue la misión, la primera misión de llevar suborbitalmente a unos astronautas a través de una nave, ¿verdad? Una cápsula.
Y entonces también fue denominada, conocida por la AS Raya 204. Y en la búsqueda de Estados Unidos, ¿verdad?, de llevar, como hicieron en Apolo 11, comenzaron con esta misión que fue la primera para llevar astronautas suborbitalmente a hacer una prueba, especialmente en la cabina. Y pues ese era el objetivo de la misión, ¿verdad? Probar esa tecnología con humanos adentro. Lamentablemente 3 astronautas perecieron. Esto fue en febrero 21 de 1967. Yo no estaba vivo, pero como he estudiado mucho lo que pasó con Apolo, todas las misiones, me siento identificado, ¿verdad? Me dio tristeza la primera. No sé si ustedes me puedan aclarar esto, pero fue la primera misión de Estados Unidos donde se perdieron vidas. Sí. Sí, pues lamentablemente toca decir que sí, esta es la primera misión que pues lamentablemente sufrió una desgracia, murieron, creo que en 14. No fue la primera en donde se perdieron vida, pero sí de Estados Unidos. Sí, exactamente. Sí, de Estados Unidos. Esa fue mi aclaración, ¿verdad? Que bajo NASA, esta fue la primera suborbital, que era un ensayo de prueba del módulo tripulado, el cual pues se destruyó por desperfectos mecánicos que tuvieron que ver con el diseño, con materiales inflamables como es el oxígeno, que como todos ustedes saben, el oxígeno es sumamente inflamable y produce daños. En este caso, pues también los procedimientos fallaron y de esto, pues hubo un cambio en este tipo de tecnología. Ahí, Omar, perdona que te interrumpa. Ahí, según lo que yo estaba viendo, ¿no? Claro. Fue un error humano en el sentido de que uno de los aislamientos de los cables que estaban dentro de la cápsula no estaba correctamente hecho. Y entonces el papel que juega el oxígeno puro, que ¿verdad? Ya había ocurrido en una cápsula rusa, digo, de la Unión Soviética, pero el papel que juega es que al ser esa condición que tiene el oxígeno puro es que acelera el proceso de combustión. Sí. ¿Ves? Y entonces el combustible viene siendo todos los materiales que están dentro de la cápsula, pero en el momento en que ellos están encapsulados y siendo en un ambiente con oxígeno puro, se acelera la combustión y no tuvieron tiempo de salir. Pero la causa primordial fue un cortocircuito, que no es la primera vez que ocurre. Ya después, más adelante, ¿verdad? Si se menciona Apolo 13, por ejemplo, también fueron unos cables y toda la cosa. O sea que... Muchas gracias. En este podcast, nuestro compañero Juan Carlos Velázquez, que es una persona que conoce bastante, va a estar ¿verdad?, interactuando con todas las misiones que vamos a estar discutiendo hoy. Y no dijimos esto al principio, pero por favor pueden comentar sus preguntas, darle like y darle share en nuestras plataformas de Spotify, en nuestro canal de YouTube y, bien importante, Facebook e Instagram. Universo en Frecuencia está en estas plataformas. Lamentablemente en el Apolo 1 murieron 3 astronautas. El senior pilot, el señor Ed White, fue uno de los fallecidos. La otra persona fallecida fue el señor Gus Grissom, que era un pilete comandante, y también el piloto Robert B. Chaffee. Hay que mencionar que esto ocurrió en el Kennedy Space Station, pero en la plataforma en el complejo 34, que es un área de lo que era el Air Force. Todavía sigue siendo dentro de las plataformas que tiene Cabo Cañaveral, pues hay algunas que son para la milicia. En este caso se utilizó y pues lamentablemente murieron estos 3 a consecuencia de, como dijo nuestro compañero Juan Carlos, de un cortocircuito. No le dio tiempo a escapar abrir la escotilla y poder escapar de la cápsula, por lo cual perdieron haber un circuito y oxígeno puro. Pues obviamente esto va a crear un desastre, ¿verdad? Que es lo que ahora
todas las misiones que están haciendo, y hago un paréntesis para explicar que por eso se hacen muchas pruebas constantes con los cohetes, con los astronautas, pero con lo más que se hace pruebas antes de es con todo lo que tiene que ver con la tecnología, todo lo que tiene que ver con la propulsión. Es importante entender que esto no es nada fácil. Esto no es volar una chiringa, esto no es coger una bicicleta. Cada misión tiene un propósito, pero para llegar a ese propósito hay que pasar por un procedimiento y unos procesos que lamentablemente a lo mejor no por un error a propósito, más bien por errores de tecnología, ¿verdad? Por eso se llaman pruebas. Así que lamentablemente todo esto. Ellos murieron a los 17 segundos porque la escotilla no pudo abrir, muy lamentable. Obviamente entre ellas también hubieron fallas en el diseño. Las fallas irresponsables en la parte de los inflamables y los procedimientos, como dijo Juan Carlos, en un cortocircuito. Y se rediseñó por completo el módulo. Así que esa es una de las cosas positivas, si se quiere decir así de alguna forma, que eso contribuyó a llevar a un nuevo diseño, se rediseñó completamente la cápsula. Y como todo proceso experimental, ¿verdad? Es un asunto de experimentar y la adaptación según los resultados, ¿verdad? Eso se da en la ciencia y se da en todos los procesos, inclusive en las bellas artes también se da. O sea, que uno va experimentando y va asumiendo una postura y tomando unas decisiones basadas en las metas que uno quiere lograr. Pues claro. La NASA no tiene diferencia ninguna, ¿no? Y los procesos estos de exploración espacial tampoco. Y es lamentable, mueren, ¿verdad? Y que conste, un dato importante, el mayor de los tres tenía 40 años, el menor tenía 31 años, eran jovencitos los tres. Digo, jovencitos desde mi perspectiva. Pilotos todos del Air Force de Estados Unidos, obviamente pues, fueron seleccionados, no fueron cualquier piloto. Esos tres pilotos que fueron el de apellido Chaffee, White y el otro, y me disculpan que los nombres pues no me los aprendí, pero el señor Grayson, fueron seleccionados entre muchos pilotos. Para ese tiempo era una época donde pues la aviación estaba en su apogeo. Así que nada, lamentable, y como dijo Juan Carlos, pues esto llevó a rediseñar la cápsula que se utilizó en las misiones póstumas a este desastre de Apolo 11, de las misiones de Apolo, quise decir. Okay. Hay algo importante que hay que comentar, añadiendo un poco a lo que Juan Carlos mencionó acerca de las edades. Aparte de eso, de ellos haber sido pilotos, ellos eran parte del programa espacial original de la NASA y formaron parte de los tres de lo que eran las misiones de Gemini y de Mercury. Tan es así que básicamente el pool de astronautas que se utilizó para el programa Apolo vino de ahí. No se seleccionaron hasta, básicamente esos fueron los que volaron. No fueron directamente, tenían que ser ya personas que tuvieran experiencia. Precisamente en la tragedia del Apolo 1, ellos eran los tres, digamos, que la NASA sabía que podían tener esa manera rápida de respuesta, y pueden visitar los archivos históricos de NASA para conocer más acerca de lo que pasó en el Apolo 1. Hay hasta audios, y los audios son bastante impresionantes porque ellos sí lograron el comunicarse. Y mira, es decir, hay una emergencia, pero ellos no tenían manera de abrir. Cuando ya logran ir y abrir la cápsula, ya era tarde. Ya era tarde, y hay imágenes también. O sea que si desean ver fotos, audios, es importante para que sepamos por qué fue que tuvieron también que detener el programa, repensar, hacer ese rediseño y tomar en cuenta cómo que hubiese credibilidad nuevamente en un programa que según había pedido el presidente Kennedy, que llevara un hombre a la luna. Eso fue oye, Lorna, y que lo que iban a hacer técnicamente no se supone que fuera algo complejo, porque realmente yo lo que quería era probar los instrumentos desconectados de la estación de tierra. O sea, es como si la cápsula estuviera aislada y probar todos los sistemas de comunicación, instrumentación y todo lo que estaba haciendo.
ni siquiera iban a despegar, iban a estar ahí sentados. Y como sencillo. De NASA, de toda agencia aeroespacial, ¿verdad? Las pruebas son muy importantes. Y cuando se trata de seres humanos, pues son mucho más rigurosas y muchas personas trabajan en esa misión. O sea, que no son, en todas las agencias tienen una precaución cuando se trata de la vida humana, para esto mismo, para evitar estas tragedias. Y por eso vemos que los procesos cada vez son más rigurosos, aunque ahora tenemos avances en tecnología, como quiera estamos viendo compañías privadas que están haciendo muchos experimentos y muchos de ellos no están funcionando porque pues están a prueba. Pero una vez se llegue la tecnología y se asegura, pues seguirán los otros pasos para las misiones. Así que sigo con ustedes, compañeros, en la próxima. Mira, otro dato antes de pasar a la próxima misión. Sí. Para el 1961, un cosmonauta, ¿verdad? De apellido Bondarenko. Cuando dices cosmonauta, es lo que así le llaman soviético, exactamente. Pues él, en el 23 de marzo, él estaba haciendo también en la cápsula, ¿verdad? Estaba haciendo unos experimentos de resistencia y un montón de cosas. Y precisamente por el oxígeno puro y los materiales, no sé qué hacía un paño, ¿verdad? Pero aparentemente estaba húmedo, mojado en alcohol, cayó sobre una plancha de calentamiento y se incendió, ¿verdad? Increíble. Y automáticamente también murió igual que los astronautas del Apolo 1. O sea, murió calcinado dentro de la cápsula. Wow. Es triste, ¿no? Pero entonces uno a veces se pone a pensar y dice, sabrá Dios si la información se hubiera compartido, ¿verdad? Por ejemplo, cosa que era casi prácticamente imposible en la Guerra Fría, ¿no? Pero entre lo que era la Unión Soviética y su programa espacial y la NASA, quizás el uso del oxígeno puro pues, hubiera sido antes, ¿verdad? Porque del 61 al 67, básicamente, pues hay 6 añitos ahí que se pudo haber. Muchas veces se pudo haber evitado, definitivamente. Claro. Eso es importante. Lorna dijo algo bien importante que yo tenía en mente al momento de estudiar para este podcast. Y como siempre les hago la maldad, pues hoy Robert tampoco no te me rías, Robert, que vas a tener que contestar al final, ¿verdad? Ustedes saben, ya los del podcast saben, pero Robert al final también. Yo voy a tirar una pregunta al medio. ¿Cuál ustedes entienden que es la tragedia que más ha tocado al público y a ustedes como tal? ¿Cuál es la más que ha chocado? Porque yo no sé ustedes, pero yo cuando estudié todos estos temas me dio un poco de nostalgia cuando se trata de seres humanos. Sí. Lorna comentó algo de las grabaciones. Hay unas grabaciones puras, o sea que son ellos básicamente gritando dentro de la cápsula, y perdonen mi crueldad, ¿verdad? Mi manera, pero es que es la realidad, es así que están esas grabaciones. Así que vamos a dejar esa pregunta para lo último. ¿Cuál para ustedes fue la misión que más impactó, que la vivieron o que la escucharon o todo eso? Así que vamos a dejar esa pregunta en el tintero. Ahora vamos a dar paso a nuestro invitado. ¿Ok? Nuestro invitado va a tener el tema de Soyuz 11. Esta fue en el 1971. Robert, ¿qué tienes que contarnos sobre eso de la Soyuz? ¿Qué es Soyuz? ¿Eso es de NASA o es de Unión Soviética? ¿Qué es? Bueno, pues primeramente, continuando con el tema, estamos hablando de tragedias y esta misión, la del Soyuz 11, pues también fue una tragedia. Hay algo de lo que tenemos que mencionar. El Soyuz, pues es la nave soviética, que empezó soviética, ¿no? Que es como nuestra forma de trasladarlos ahorita a la Estación Espacial Internacional. Es uno de los vehículos. Pero esta misión en particular, la Soyuz 11, iba a ser una misión muy importante. De hecho, tuvo muchos récords que rompió, porque estaban anclándose al Salyut 1. Entonces, llegaron, se acoplaron. ¿Cuántas personas van en las naves? Van 3 personas. Me tengo que apuntar los nombres porque estos chicos son soviéticos. No, ahí no te culpamos. No, se llamaba Ladislav Volkov, Víctor, ese sí está fácil, Víctor está fácil. Y Georgi. Ellos fueron las 3 personas que dijeron que iban a hacer esta misión. Un dato interesante, esta misión estaba destinada para otro equipo de 3 personas, pero debido a una circunstancia médica tuvieron que cambiar de equipo. Ahora,
¿por qué si una persona de los otros 3 tenía algún un detalle médico, por qué los cambiaron los 3 y no nada más a uno? Tienen que visualizarse en una de esas naves que tienes que tener todos los switches, los interruptores, aparatos, y son 3 personas que están haciendo 3 cosas distintas. Entonces tienes que estar en sincronización prácticamente. Oye, fíjate aquí, pícale allá, oye, muévele acá. Entonces, si tú quitas a una persona del equipo, tienes que aprender cómo trabajan los demás, tienes que aprender qué función se encarga cada quien. Entonces, eso fue un dato que a lo mejor no muchos sabían, de que, bueno, les tocó a ellos 3, pero antes le había tocado. Entonces, por eso se cambiaron a las personas y quedaron ellos 3. De acuerdo, lograron acoplarse a la nueva, ¿verdad? Que en ese entonces iba a ser la nueva estación, ¿verdad? Se acoplaron, perfecto. Pero algo de lo que nadie sabía es de que, pues bueno, pues ya rompieron el récord de estancia, creo que fueron 23 días los que estuvieron ahí, empezaron desde el 6 de junio y regresaron hasta el 29 de junio, ¿de acuerdo? Entonces, al momento de regresar, pues todavía no había la tecnología que tenemos hoy para estar en comunicación constante, entonces hubo ahí uno que le llaman el black, ¿verdad? Un momento negro. Dijeron, bueno, pues fue un problema de comunicación. ¿Qué sucedió? Que cuando llegaron, aterrizó la nave sin problemas, había un silencio muy, muy profundo. No contestaban. Las personas habían fallecido. ¿Qué pasó? Wow. La nave se despresurizó. Wow. Algo que a lo mejor dices tú, no, pues va a salir todo bien, pero revisando la información, y ustedes lo pueden consultar en internet, donde ustedes quieran, fue un problema de una válvula. Un problema que valió la vida de ellos 3. Y algo muy importante, y hace rato lo estábamos mencionando, de cómo desafortunadamente aprendemos de errores que son trágicos. Y en este caso tuvieron que reorganizar todas las reglas y decirles que todos tenían que utilizar un traje espacial, cosa que no lo habían determinado en ese momento. ¿Por qué no? Pues porque no cabían. Dijeron, ¿sabes qué? Ponte los trajes, súmete a la nave, ¿sabes qué? No cabe, no, pues quítatelos, al cabo que ya van 11 misiones que llevamos y nunca ha habido problema de despresurización, no pasa nada, dale. ¿Pero qué pasó? Pues sí hubo un problema. Otra cosa interesante que me encontré por ahí leyendo, investigando, es de que durante los ejercicios, durante las prácticas para poder realizar este tipo de misiones, nunca lograron corregir un problema de ese tipo. Siempre se tardaban más de 1 minuto. Ahora, de acuerdo a los datos que nos comparte aquí en internet, pues es de que no se tardó más que 1 minuto como máximo para poder determinar que ya estaba despresurizada. Por ahí los latidos de corazón se incrementaron y prácticamente desde que ya estaban reingresando en pleno trayecto, ya estaban prácticamente en mejor vida, ¿de acuerdo? Y eso es algo que se aprendió feo, ¿verdad? No aún y cuando estábamos en momentos casi de las finales de la Guerra Fría, como quien dice, no dejan de ser personas, no dejan de ser alguien que puso en riesgo su vida para poder continuar con el desarrollo tecnológico para lograr alcanzar más altura. Y por eso es la plática del día de hoy, por eso recordar a estas personas, les tienen nombres en las calles de su ciudad, les tienen estatuas, incluso el homenaje es tanto porque pues lamentablemente se perdieron vidas. A nadie en un ambiente de investigación quiere perder un amigo, un compañero, y eso es algo muy, muy feo. Y esta es la misión, es el Soyuz 11, es una de las tantas misiones que lamentablemente nos ha tocado escuchar. En lo caso particular de nosotros, ninguno de nosotros estábamos ahí para poderlo, o sea, concientizar. A lo mejor algunos lo alcanzamos. Sí. Correcto. Tenemos uno que sí lo vivió, pero a lo mejor no te acuerdas o sí te acuerdas. Sí, correcto. Por eso no salió en la prensa, no. Sí, y no, por eso no lo podemos oye,
que tenía 11 años, no creo que estuviera leyendo el periódico. Correcto. Robert, nosotros estábamos jugando con los carritos y todo. Sí, Robert, podemos, básicamente estos cosmonautas murieron asfixiados en la reentrada, ¿cierto? O sea que debe haber sido algo bien, porque vas perdiendo ese oxígeno. Wow. Dato interesante, hubo Soyuz 1, que también hubo una tragedia con el astronauta se llama Vladimir Kamarov, y a él lamentablemente no lo abrió el paracaídas cuando estaba ingresando nuevamente en la órbita. A él se le considera el primer cosmonauta que muere, o el primer astronauta que muere, ya habiendo despegado, ya habiendo logrado alcanzar el espacio, de regreso. A él se le considera el primer hombre o ser humano que muere como tal, ¿verdad? Así en una misión espacial. Y fue que no abrió el paracaídas y cayó directo al suelo, ¿no? Fíjense que hay un denominador común dentro de estas tragedias que estamos hablando, que vamos a hablar hoy, y las que tiremos así, como dice Juan Carlos, Apolo, Soyuz 1 y otras que no estamos profundizando, pero claro, hay un denominador común, es saliendo y entrando. Normalmente los aviones comerciales, nos preparamos bien para el despegue y para el aterrizaje. Y eso básicamente son los momentos más críticos, esa es la palabra correcta, críticos para la aviación y para todos estos viajes espaciales. Así que obviamente estamos claros de que ahí obviamente había que estar bien seguro de lo que se estaba haciendo, porque no está fácil. Ahora, antes de ir a la pausa comercial. Y algo hablando sobre eso, que de lo que yo haya leído, de las misiones que fui repasando así por encima, casi todas, o por no decir todas, fueron fallas mecánicas. O sea, no fue error humano que yo haya visto, que me haya dado cuenta. Fíjate, ahí yo estoy de acuerdo contigo, no es que esté en desacuerdo contigo, pero hay fallas, vamos a ver, vamos entrando en los de los transbordadores. Sí, fallas mecánicas, pero también tenemos que tomar en cuenta que hubo fallas humanas en el sentido de que no se tomaron acciones que se pudieron haber tomado por la falta de confianza, por la exceso de confianza, porque ya habían pasado. Por ignorancia también, exacto. Cuando son por ignorancia, pues yo no lo culpo mucho, pero cuando ya sabemos lo que puede pasar, ahí pues uno pues lo piensa dos veces. Así que, pero es como tú dices, es increíble todo esto. Cuando uno pierde una vida, obviamente la cosa cambia. Vámonos entonces ahora, Lorna, para la pausa comercial. Lorna, adelante. Este episodio de Universo en Frecuencia es posible gracias al auspicio de Sky Safari, la aplicación que convierte tu celular en un observatorio virtual. Observa planetas, estrellas y galaxias en tiempo real desde donde estés. Descárgala y lleva el cielo en tu bolsillo. Y ahora seguimos con más de Universo en Frecuencia. Gracias a Sky Safari por siempre apoyarnos y estar con nosotros. Ahora vamos a seguir este tema tan interesante y muy triste, porque la realidad es que nos toca a todos cómo se ha pasado toda esta tragedia. Y en este caso vamos con Lorna para hablar. Lorna, yo sé que tú eres educadora, yo sé que fuiste maestra, si no me equivoco, ¿verdad? O eres maestra. Sí. Ok, eres maestra, o sea que en este caso yo te quiero preguntar, ¿verdad? Con respeto, ¿te tocó esta tragedia del Challenger más? O sea, porque se trata de una muerte dentro de ella, una maestra, y de la manera en que se dio. Cuéntanos un poquito del Challenger. Sí, la tragedia del Challenger me tocó muy de cerca, porque yo estaba en kinder. Y a los niños, incluyendo a los de primaria, nos pusieron a ver ese evento tan importante. Sí, a mí también. Básicamente, sí, entonces básicamente fue impresionante, porque aunque estábamos en kinder, nos dimos cuenta que algo estaba mal, que algo había ocurrido que no se supone. Recuerdo que en mi impresión y también curiosidad, le pregunté a la maestra que si eso había explotado.
Entonces, pues era una respuesta difícil para darle a un niño de 5 años que tenía... ¿Cómo te lo explicaron, verdad? ¿Cómo explicar? Yo creo que la curiosidad y que no me lo explicaron en ese momento fue lo que me llevó a continuar aprendiendo y tratar de entender qué era lo que había pasado, y siempre lo ato con mi interés por todo esto, que quizás empezó ahí a la falta de respuesta para mí en ese momento de parte de los adultos, que en Puerto Rico y en general hubo quizás como un cierto bache en la exploración espacial, y me refiero a que la gente después de llegamos a la Luna, sí era algo atractivo y demás, pero no como en esa década, finales de los 60, principios de los 70. Y el Challenger tuvieron que ocurrir dos cosas antes de que una maestra llegara al espacio y que ocurriera la tragedia. Y es que antes del 1977-78, básicamente todos los astronautas eran pilotos, habían sido pilotos. Luego, por las leyes de igualdad en el empleo, se abre la convocatoria a que fuesen también civiles, que sí, que tuvieran una preparación científica, porque después del programa Apolo, ¿cómo iban a continuar mostrando que ese programa hacía falta? Bueno, pues vamos a darle una vuelta para que fuese un programa también centrado en la ciencia. Ahí es que eso, se aceptan primero a la primera mujer, Sally Ride, y se abre ese pool de astronautas para que no fuesen solamente militares y que fueran pilotos. Pero un civil, ¿cómo entra un civil cuando llega Donald Reagan a la presidencia? ¿Qué pasa? Él dice que tiene que, así como en algún momento Kennedy convocó y dijo, quiero que lleguemos a la Luna, pues esta vez quiero que vaya un civil. Y él precisamente lo dice así, quiero que vaya una maestra, bueno, un maestro, quiero que vaya un maestro al espacio. Se abre la convocatoria y solicitaron más de 10,000 maestros, 10,000. Los redujeron a 100 y después a 10. Lo curioso es que Kristen McAuliffe, que fue la maestra seleccionada bajo el programa de Teacher in Space, no era maestra de ciencias, era maestra de estudios sociales de escuela superior. Así que eso fue también una sorpresa, que hubieran seleccionado una maestra que no fuese de ciencia. Hubiéramos esperado. O sea, esto estaba para ella, ¿verdad? Digo, no el desenlace, sino que el escogido. Sí, ella fue seleccionada, y lo particular es que también seleccionaron a su backup, era una maestra, Barbara, era el apellido. Lo curioso es que cuando ocurre esa tragedia en la que era su backup, uno le ve el rostro y dice, wow, yo no pude ir, yo estaba aquí, quizás pues esa decepción de yo no fui la seleccionada y mira lo que pasó. Wow. Así que ese 28 de enero de 1986 marca una tragedia en la historia de la exploración espacial. Sí. Marca que 7 personas hayan fallecido, y aparte del hecho de ellos haber despegado y a los 73 segundos ocurre esa explosión y básicamente se desintegró. Y lo terrible, y podemos verlo en muchos videos, es ver a todas esas personas que estaban en Cabo Cañaveral mirando hacia arriba con la alegría, con ese orgullo, con esa sensación de wow, lo estamos logrando todos, porque hay unos momentos en el que Kristen McAuliffe dice, y lo voy a llevar a todos conmigo. Entonces, ven que eso explota. En televisión nacional estaban también transmitiendo a las escuelas, los estudiantes de ella lo estaban viendo, sus papás estaban a nivel mundial, ¿oíste, Lorna? A nivel mundial, yo estaba en España y yo lo estaba viendo. O sea, yo estaba en un restaurancito pequeño y estaba viendo en un televisor el despegue. Claro, porque fue un suceso trascendental, porque también iba un civil. Y ella estuvo prácticamente, era un compromiso de un año entero. Ella entrenó, y ver los videos, los que estaba preparando las lecciones.
que iba a demostrarnos a todos cómo se vivía en el espacio, qué era lo que se hacía. Era una manera de divulgación científica espectacular. Y fue tan triste. Yo recuerdo, estaba pequeña, pero me conmueve todavía pensarlo, decir, ¿qué nos perdimos también? ¿Todo por qué? Porque las bajas temperaturas en la Florida, irónicamente, había un problemita, había unas cositas chiquititas que se llamaban los O-rings, unas anillas que al exponerse a unas temperaturas tan bajas, obviamente, con el calor impresionante, básicamente como tiene que funcionar cualquier otra nave, ¿qué pasó? ¿Vieron? Pero eso fue tema de conversación amplia varias noches antes, y el Challenger fue pospuesto en más de una ocasión, ese lanzamiento. El día antes se sientan los ingenieros, y eso hay también videos de contando la historia, no necesariamente de esa reunión, en el que hubo un debate si era adecuado lanzarlo o no. ¿Qué pasa? Habían unas presiones también que tenía la NASA de tener que lanzar esa misión. La pregunta es, ¿qué hubiera ocurrido si hubieran parado nuevamente? Si lo hubieran pospuesto una vez más. Esa es una interrogante, porque 7 personas, ¿qué pasó? El posterior ocurre, eso el 28 de enero de 1986, y tras esa tragedia se detiene el programa de los transbordadores espaciales casi 3 años. Casi 3. Había que repensarlo todo, porque imagínate. Repensarlo todo. Hubo lo que se llama la Comisión Rogers, la que se hizo un análisis de todo lo que había ocurrido, tanto a nivel de los procesos, la ingeniería utilizada, cuáles iban a ser los protocolos de seguridad, todo eso. Siempre me acuerdo de esa comisión porque participó Sally Ride, la primera mujer que fue al espacio. Bueno, también era una mujer americana, o sea, de la NASA, que fue al espacio. Y de ella sí puedes encontrar muchas fotos de cuando ella estaba con los documentos, revisándolos. Y fue un proceso difícil también y duro, porque tenías a un país que básicamente la confianza que tenían en el programa de exploración espacial moderno, me refiero a los transbordadores espaciales, se rompió. Eso se cayó totalmente. Y ahí Juan Carlos nos puede confirmar, en el que básicamente en las escuelas se hablaba, pero no mucho. Era como, vamos con calma porque no sabemos qué va a ocurrir. Y el Challenger nos toca a todos, y ahora que tenemos este resurgir de otra nueva etapa de exploración espacial, en la que estamos viendo, por ejemplo, maestros, lo vimos con Joe Acaba, lo vemos con Ahmed Medina. ¿Qué queremos con los maestros ahora? Quizás tenemos ese feeling todavía de retomar lo que Christa McAuliffe no pudo hacer y añadirle algo más, añadirle el que sí nos lleven a todos de alguna u otra forma y ayudar a lo que es la exploración espacial utilizando seres humanos. El Challenger fue una lección aprendida de una manera triste, porque un maestro, nosotros siempre queremos que los maestros nos traigan información y tengan la oportunidad de educarnos. Y eso, igual que las otras tragedias, no debió haber ocurrido. Nunca sabremos si lo hubieran pospuesto, no hubiera ocurrido, pero básicamente sí hubo una falla mecánica, pero esta vez sí, y aparece en muchos documentos, lo sabían. Para el Challenger sí se sabía. Sí se sabía, es verdad. Como dato curioso, yo había mencionado en otro podcast de nosotros, cuando estábamos hablando de un par de problemas que hubo, así también en exploración, de que estuve cuando estaba averiguando, habría que confirmarlo de nuevo, ¿no? Pero que la cápsula, o sea, todos los astronautas, ¿verdad? Excepto 2, se descompuso, se desintegró, excepto la cápsula, que los 2 astronautas, el piloto y copiloto, mueren cuando caen al agua. O sea, ellos estuvieron todo ese proceso de ese pedazo, ¿verdad? Que era la cápsula como tal, vivo, dentro de lo que era la cápsula, ¿verdad? De pilotaje, como quien dice, del transbordador.
O sea que es terrible, ¿no? Se pone a pensar ahí, es bien fuerte. Sí. La manera de morir para ellos es increíble, pero Lorna dio un detalle bien importante, que era lo que hablábamos al principio, Juan Carlos, ¿te acuerdas? Que Lorna dijo, aquí sí se sabía, y está documentado que se pudo haber evitado porque se sabía que esas temperaturas no eran las ideales para el despegue. Como quiera lo hicieron, tenemos que recordar que pues, NASA corre, y esto no es excusa, por favor, no me tomen a mal, pero, o sea, corren contra el reloj, tienen que salir, tienen que todo es presupuesto, o sea que... Muchas presiones. Sí, muchas presiones. Entonces, que vuelvo y repito, no había excusa para salir. Así que hay cosas que se podían evitar definitivamente. Y esa yo no sé, no me estoy inclinando todavía a mi contestación, pero esa tocó mucho porque ya yo tenía mi edad, obviamente, para poderlo ver y fue bien impresionante porque tuvimos visuales, o sea, estábamos viendo en la pantalla, como bien dijo Lorna, o sea, estábamos viendo en la pantalla. Y a color. Sí, la realidad es que fue bien impresionante. Robert, ¿tú llegaste a verla? ¿Llegaste a ver? ¿Viste lo del Challenger? Yo tenía 3 años, yo no fui consciente de esa, ya hasta después que me empieza a gustar, pues ves los videos. Algo de lo que siempre me marcó de la primera vez que me enteré de eso, pues es el ver los papás de la maestra, cómo están volteando hacia arriba, Sí. porque así, y luego volteaban y luego voltean a ver a los demás, y luego otra vez voltean arriba, y pues ¿qué pasó? Nadie decía nada, y Sí. no te das cuenta de que ahí quedaron, ¿verdad? Y pues la imagen, o sea, sigue, es como cuando ves una película que te marca, pues haz de cuenta que yo vi el documental y me marcó también a mí, porque ves cómo se van las dos piecitas, como si fuera como un alacrancito. Sí. Entonces, lo que menciona Juan Carlos es de que la que va del lado derecho es la cápsula y ahí es donde ya después comentan que fallecieron en el golpe de agua. Sí. Y te queda, ¿verdad? Eso baja a una velocidad increíble. Si no hay paracaídas, con todo y paracaídas, el cantazo es fuerte, pero imagínense sin paracaídas. Así que otra de las tragedias que fueron bien impactantes. Ahora yo quiero hablarles un poquito de Columbia. Ya hablamos de otras tragedias que fueron, en este caso Lorna nos trajo la del Challenger, que fue despegando. La de Columbia fue reingresando a la atmósfera. Esto fue en el 2003. ¿Okay? Tomen en cuenta esa fecha y tomen en cuenta también este dato, porque les voy a explicar un poquito más adelante. Eran 6 astronautas estadounidenses y 1 de Israel. Tomen eso en cuenta. Ahorita les voy a decir por qué esto es relevante para esta misión, para el final desastroso que tuvo esta misión. Esta misión, aunque ustedes no lo crean, iba a ser, o sea, fue la última obviamente porque explotó, pero iba a ser la última del Columbia. El Columbia fue el primer transbordador que lanzaron, fue el primero de todos los transportadores, fue el primero. Tenía 7 astronautas, como les dije, 6 estadounidenses y 1 israelí. Esto, la realidad que parece mentira, pero aunque ustedes no lo crean, fragmentos de espuma, o sea, fragmentos, algo tan sencillo como un pedazo de foam fue lo que causó esto. Pero vámonos poco a poco, ¿ok? El Columbia sale el 16 de enero, el del 2003. También tomen en cuenta esto, que salió en el 2003, como les dije. Estos astronautas sale todo normal y hacen sus misiones, sobre 80 misiones, para que tengan una idea, sobre 80 misiones. Ellos no iban a acoplarse a ninguna estación, ellos simplemente iban a orbitar y obviamente hacer sus experimentos. Pero, ¿qué pasó? Ellos al despegar, específicamente en el minuto 81, 82, el minuto no, en el segundo, cuando salen en el segundo 81, es que un pedazo de foam se desprende del tanque de combustible y le da al ala izquierda del transbordador, específicamente la parte de abajo. ¿Qué pasa? Al salir, no tomen en cuenta que este pedazo de foam le dio
a la velocidad que venía el pedazo de foam, sino que la velocidad con la que iba el transportador, ¿ok? Miles y miles de kilómetros por hora. Entonces, ¿qué pasa? El foam se sale. Cuando ustedes van por la calle, jamás pensarían que un pedazo de foam le da un carro y el pedazo de foam, ¿qué hace? Se rompe en pedazos y el carro normalmente no le pasa nada porque es un pedazo de foam. Estamos hablando de foam y eso no pasa nada. Pero hay que tomar en cuenta, como hemos dicho aquí muchas veces en este podcast, que el pedazo de estos pedazos, por más pequeños que sean, por más insignificantes que sean, es la velocidad con la que viajan, ¿ok? Y entonces eso formó parte importante de lo que obviamente pasó ese día. Ese pedazo de foam da en el ala izquierda, específicamente unos paneles, unas cositas, unos paneles que ponen debajo del transbordador para que cuando haga la reentrada a la atmósfera, esos paneles evitan que ese calor de la atmósfera penetre al cohete como tal. O sea, que es la parte negra que ven por debajo del transbordador. Si han ido al Kennedy Space Center, ahí está el Atlantis y se ve claramente esos paneles bien puestecitos para evitar eso. Por lo tanto, el transbordador cuando entra a un ángulo de 40 grados. ¿Para qué? Para que entonces eso que cubre el transbordador por debajo pueda hacer su trabajo y que entonces no se queme, básicamente, que es básicamente... Sirva de escudo. Sirva de escudo, exactamente, es la palabra correcta, servir de escudo. En este caso, cuando le mencioné que el foam dio en la parte izquierda del ala izquierda, eso ocasionó un roto, una abolladura bastante grande, tanto así como para que ese calor entrara. Pero vamos poco a poco porque hay una cronología, porque a las 8:59 es que se da esto exactamente. El problema comenzó una vez, irónicamente, comienza a entrar al área de California, en Estados Unidos ya. Recuerden que estos transbordadores, al ser en forma de avión, despegan como cohete y aterrizan como avión. O sea que tiene que haber una logística para, obviamente, ellos aterrizar en forma de avión porque tenían sus gomas y todo como un avión. Entonces, ¿qué pasa? A las 8:59, tras unas semanas que estuvieron en órbita, el transbordador comienza el reingreso. Sin embargo, después de eso, unos minutos después, 1 minuto o 2 minutos, se pierde la comunicación. ¿Ok? Esto ya se sentía mal, pero como dijimos ahorita, ya para los tiempos de antes eso se podía dejar pasar porque la falta de comunicación, pues no había los instrumentos adecuados, aunque sí es normal que se pierda comunicación en la reentrada. Llega un momento dado, o unos minutos, yo le dan unos minutos para volver a restablecer esa comunicación, cosa que no pasó en esta ocasión. Ellos siguieron intentándolo y no se dio esa comunicación una vez ya ellos empiezan a tener problemas. Antes de eso, sí los astronautas estaban comunicando que había unos sensores que se estaban activando. Creo que, si no me equivoco, eran 4 sensores y ellos, recuerden que NASA sabía de eso, aunque no se lo mencioné, pero NASA sí sabía. Y eso es bien importante que lo sepamos, porque cuando Juan Carlos dijo ahorita que pues, son cosas que pasan, pero en este caso ellos sí sabían que eso había pasado. Lo que pasa es que es normal que esos pedazos de foam se salieran en los despegues y es normal, ellos entendían que esa abolladura, ese roto en el ala no iba a causar mayor problema. Eso fue un debate grandísimo mientras ellos estaban en órbita. Eso es un debate y hay pruebas de eso. Tanto así que pensaron en un momento dado que poder mandar a un transbordador a rescatarlo y sacarlos de un cohete, de un transbordador a otro, cosa que era, se puede decir, casi imposible, pero saben que nunca lo vamos a saber. Nunca lo vamos a saber porque nunca se intentó y nunca le dieron la oportunidad, que es lo peor de todo. No sabemos si eso iba a pasar, si iba a funcionar, pero si no le dan la oportunidad, obviamente ellos no iban a poder
no pudieron vivir. Ellos apostaron a que el daño que tenía el Columbia no era tan significativo como que evitara que entrara. Apostaron a eso. Y eso, obviamente, y aquí aportando a eso, Juan Carlos, es increíble porque ellos pidieron que se hiciera un examen con unos satélites militares que habían. Y se les dijo, vamos a hacer unas pruebas, a mirar qué tan grande era ese daño. Y NASA dijo que no, lo rechazó. Ellos decían que era seguro, que no, que vamos para adelante. Y esa decisión costó la vida de 7 astronautas. Que eso de verdad que no es aceptable, por lo menos a mi entender. O sea, yo no aceptaría eso definitivamente. ¿Qué pasó durante ese reingreso? Pues esos gases calientes, estamos hablando de una temperatura aproximadamente de 2500 Fahrenheit. O sea, eso es bien caliente cuando estamos entrando a la atmósfera de la Tierra. Penetraron esa brecha que ocasionó ese foam, lo penetraron y ahí automáticamente, obviamente, comenzó todo el problema. Perdieron control de estabilización, perdieron un montón de cosas que ya poco a poco daba a entender que ellos al perder el control, pues ya esa nave va en un nivel, ya no va en los 40 grados que hablamos ahorita, ya entonces al perder el control va yo no tengo esa data ahora mismo, pero va de frente o va de espalda, yo no sé porque estaba a lo loco esa cápsula. Así que yo creo que ahí fue el problema más grande, cuando entonces se ignoró eso y ellos trataron de estabilizarla, pero ya automáticamente eso ya no tenía vuelta atrás porque ya estaban regresando a la atmósfera, ya no había rescate. Y hablamos ahorita del Challenger que se vio a través de Televisión Nacional. Es increíble porque ya en este también, en esta reingreso, la gente grabó el Columbia entrando y también grabaron cuando esos pedazos se desprendían. Así que era increíble. O sea, la gente decía, ¿pero qué es esto? Obviamente impresionados porque no era normal ver esos pedazos. Y era que lamentablemente el Columbia se estaba desintegrando en la atmósfera. Ahí ellos no tuvieran, obviamente, chance de hacer nada, porque por más que hicieran dentro de la cápsula del transportador, perdón, por más que hiciera acá Houston lo que pudieran, no había vuelta atrás. Así que yo creo que eso marcó la era. Inclusive, si no me equivoco, estuvieron 3 o 4 años sin volar un transbordador, o con buena razón. Aquí, obviamente, yo no tengo esa data. Si alguien la tiene, no sé si hubo pues, unas responsabilidades para ciertas personas que tomaron una decisión errónea, claro está, de todo esto, porque esto no debió haber pasado. Obviamente, estamos hablando de unas vidas que no se debió haber perdido, porque por lo menos le hubiesen dado el break de rescatarlo, aunque no funcionara, pero vamos a intentarlo. Y eso es lo que pasa, que no se podía. Así que yo no sé si ustedes vivieron esa Juan Carlos o Lorna, ustedes lo vieron. Sí. Es increíble. Nelson, te iba a comentar, y le iba a comentar a los compañeros y a quienes nos están escuchando, que el 40% del Columbia lo pudieron rescatar de alguna u otra forma, porque esos pedazos cayeron y se convirtió en una de las escenas de investigación, y básicamente hasta que se descartó que hubiese mano criminal, sí, el 40%, y fue una de las escenas de investigación más grandes, si no la más grande que se ha tenido, que se ha recogido la evidencia, y es impresionante. Y hubo personas que eso sí les presentaron, básicamente estaban en líos legales, porque no querían entregar, no querían entregar lo que le llegó, un pedazo de lo que sea, le cayó en su patio y no querían entregarlo. Y eso fue un problema serio y trajo muchísimo debate. O sea, fue un momento crítico el Columbia, porque fue la segunda vez que ocurrió algo con un transbordador.
Claro. O sea, la primera, horror, imperdonable como quiera, y la segunda, pues, fue un escándalo. Algo que pudo haber tenido, aunque remoto, pero pudo haber tenido. Lola, ahí te dijiste algo importante y por poco se me olvida. Cuando comencé a dar mi parte, yo les comenté que esto pasó en el 2003, que se recordaran de eso, y que había un astronauta israelí. ¿Por qué yo digo esto? Tenemos que recordar que en el 2001 que hubo en Estados Unidos el terrorismo en las Torres Gemelas, ¿cierto? Por lo tanto, estamos hablando de una persona israelí, del Medio Oriente, obviamente, ¿verdad? Y sin ser despectivo, pero obviamente la gente empieza a especular. Fue un ataque terrorista, ¿qué fue lo que pasó? Esto ya estaban entrando. O sea, todo este tipo de especulaciones entran y tienen un tipo de sentido, obviamente, cuando se entra en la ignorancia de no saber qué pasó. ¿Qué pasó ahí? Pues mira, un ataque terrorista, un misil o algo. Tomando en cuenta que había una persona de Israel y tomando en cuenta que también estaba fresquecito eso del 2001 al 2003, que fue que ocurrió esto, 2001 que ocurre en las Torres Gemelas y 2003 que ocurre esto. Así que eso dio mucho de qué hablar hasta que obviamente se hizo la investigación. Cuando Lorna dijo lo de estos fueron pedazos que se esparcieron desde Luisiana hasta Texas, fue algo, inclusive leí que habían alrededor de 20,000 voluntarios entre policías y personas que querían recuperar los restos. Óigame bien, vamos a ser claros, recuperarlos no necesariamente para entregarlos a NASA, sino para revenderlos, para venderlos, perdón. Y eso pasó mucho, eso se documentó. La gente buscando, obviamente, pero era impresionante ver ese campo donde cayeron pedazos y cada pedazo era importante porque ellos querían, obviamente, reconstruir y documentarlo. Cabe mencionar también que los transportadores normalmente no tenían cámaras para documentar el reingreso ni nada. Básicamente no tenían cámara. Como tal, sí la tenía y lo pudieron recuperar. Pensaron que no lo iban a recuperar, pero hay un video crudo de ellos en el reingreso y obviamente se ve toda ese calor por la ventana, o sea, es bien impresionante, pero ellos con buena actitud y todo, ellos ajenos a lo que le iba a pasar, obviamente. Así que eso fue bien impactante. Tal vez no tan impactante como las demás porque las muertes sucedieron instantáneas, ¿verdad? Sin quitar, no es que no estoy minimizando, lo que pasa es que hay una parte que hablamos del Apolo 1 donde los astronautas se estaban quemando y estaban anunciándolo a través de radio. Mira, sáquenos de aquí, ayúdenos. Pero estas personas, aunque vieron anomalías en los sensores, por lo menos los del Columbia, ellos no sabían, aunque, perdóname, ellos sí sabían del daño, porque sí se había comunicado a ellos, pero que no iba a pasar nada. Ellos no sabían la magnitud, obviamente, de lo que iba a pasar. Y en el Challenger, como dijo Lorna, ellos básicamente no sabían nada porque fue algo instantáneo. Y pues, obviamente, eso da pie a que ahora yo creo que debemos de contestar la pregunta antes de abundar en otras cositas. ¿Cuál ustedes piensan que es la tragedia que más le impactó? Vamos a comenzar con el invitado. Robert, ¿cuál fue la tragedia que más te impactó a ti? Columbia, porque ya estaba más grandecito y pues fue cerca de Texas, yo vivo aquí cerca. Ah, cierto y, es. Yo la recuerdo bastante, estuvo en las noticias, yo pues ya tenía mi interés bien definido del espacio y todo, y cuando ves este tipo de noticias dices, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué? Y te empiezas a, preguntas de jovencito, ¿no? Tratar de responderlas en tu entender, porque lo único que tú tienes y obtienes es lo que te transmite la televisión. Antes no había tanto internet o algo y nada más lo que te decían y tenías que esperar a que las noticias te estuvieran diciendo la verdad. Entonces, como dices, había especulaciones, obviamente, sí, había muchas cosas que no sabíamos, pero algo de lo que sí me marcó, pues es de que había gente que grabó cuando venían los restos y nadie sabía qué era.
sino hasta que las noticias tampoco sabían, ya hasta después nos acaban de confirmar que era el reingreso de una nave y pues se despedazó y esa fue la primera vez en donde tuve conciencia de que las cosas no eran tan fáciles como decían en las películas, Cierto. porque en las películas te dicen, no, pues vas y vienes al espacio súper rápido, pero no, es ahí donde comienzas a comprender de que es todo un riesgo muy alto y que la gente asume aún con la esperanza de regresar y pues no, eso ya lo piensas ya más grande, ¿verdad? Pero para mí, en lo personal, fue el Columbia. Tenía el antecedente porque me lo platicaron mis papás, lo del Challenger, yo tenía 3 años, ya, pues algo pasó, yo no, pues normal, ¿verdad? Pero fue la de Columbia, fue la de que, La wow. más que te impactó. Omar, ¿qué tú tienes que decir? ¿Cuál fue la más que te impactó a ti como tal? Bueno, yo me acuerdo estar en escuela elemental viéndolo en un televisor. Me impactó el Challenger. Personalmente, tanto el llantén que hubo en ese tiempo en la escuela, la maestra que no pudo, apagó el televisor y después llegar a la casa y ver a los familiares también llorando, ver las noticias y tomar esto como una tragedia. El 2000, si ustedes recuerdan, el 1986 fue un año histórico en desastres. Pasó ¿verdad? Lo que ocurrió allí en Chernobyl, pasó en Puerto Rico lo que era Dupont Plaza, pasó el Challenger, la tragedia del Challenger, también estaba el cometa Halley. Fue un año intenso, por decirlo así, pero sí, mi familia, nosotros, yo me puse bien triste. Esto fue algo que impactó porque en ese momento se estaba grabando en vivo, como Lorna explicó. No solamente las personas que estaban allí, sino lo que estamos viendo desde acá. Y en Puerto Rico eso nos afectó bastante. Eso fue un trauma para a todos los que yo conocía que vieron eso. Pues obviamente ya han pasado muchos años, pero nunca voy a olvidar cuando ese momento pasó. Y todo lo que obviamente las noticias reseñaron luego. Fue muy lamentablemente por la participación de la astronauta científica, aunque sea de educación y que no sea de ciencias, pero creo que fue uno de lo más que impactó de este accidente. Y verdaderamente, pues sí, el más que me afectó y que todavía recuerdo y pues me entristece fue la tragedia del Challenger. No te culpo por elegir esa. Lorna, dime tú, aunque yo tengo, creo que una idea cuál es, pero dime tú, a ver si no me equivoco. Bueno, te voy a contestar que Challenger como la principal, pero tengo que también comentar que cada una me ha marcado dependiendo de la etapa, porque Cierto. cuando comencé a hablar, a conversar acerca de dar las charlas o tener ciertas participaciones en lo que era lo que es el programa Artemis, pues obviamente hay que estudiar mucho acerca de Apolo y estudiar cada una de las misiones. Pues cuando empiezas a conocer qué pasó en Apolo 1, ya es como que, wow, esto no fue tan fácil. O sea, ya uno conoce más acerca y hace esas conexiones con la historia. Columbia me marcó porque ya uno está, ¿sabes? Ya no es adulto, sabe, ya yo había estudiado pues, bastante, o sea, de tecnología, eso era lo que yo básicamente pues me dedicaba, ya yo estaba en el área de educación tecnológica y demás, entonces pues ya me llamaban la atención esos temas. Y cuando ocurrió me acuerdo clarito de ese día, ya pues me acuerdo leerlo en los periódicos, verlo en las noticias. O sea que también el Challenger, igual que le pasó mal, yo estaba pequeña, pero en la escuela lo vimos, nos pusieron a verlo. Y el que fuese una maestra, se le dieron tanto énfasis a eso, que uno sentía de verdad que no iba para allá. O sea, de alguna u otra forma, niño al FIPO, uno decía, ay, yo voy a estar bien. Y fue bien doloroso porque también entre llegabas a tu casa y todo el mundo estaba triste, y en mi caso, yo era pequeña, así que nadie quería como decirme, hablar del tema demasiado, porque hay un niño pequeño. A la vez, pues yo tenía preguntas y tenía el deseo de entender, porque era el que yo no entiendo.
válido cuando uno tiene 5 años. Él no puede entender bien lo que está pasando, pero algo ocurrió y no es bueno. Claro, está la dificultad y la complejidad de explicarle a un niño que las personas fallecieron, que ya no están. Oye, y que igual ella misma estaba pasmada, o sea, no sabía qué decir porque estaba igual, sí. Igual que tú. Sí, o sea. sí. No, y los maestros, así como Omar, recuerdo cuando apagaron ese televisor con bastante cuidado y como siempre, ¿verdad? Como hace con los chiquitos, los de preescolar. Bueno, y ahora nos vamos a ir al salón, tú sabes, bien calmado todo, pero algo no había salido bien, porque era como que, y la maestra, de hecho, y fue un momento muy difícil para los niños. Y recuerdo que tampoco que en el salón pues no se hablaba de eso. No sé qué, no era un tema usual ni un tema bonito. Y eso... Manera. Es que no hay manera de ponerlo, ¿verdad? No hay manera de poner esto bonito. O sea, es buscar la manera menos fuerte para decirlo, obviamente. Así que eso es bien impresionante, de verdad. Juan Carlos, danos tu impresión. ¿Cuál fue la más que te impactó? Definitivamente las misiones de los transbordadores, específicamente el Challenger, porque vamos a ponerlo desde la perspectiva. Uno, primero, porque estamos acostumbrados, ¿verdad? En las misiones de transbordadores, nosotros ya estábamos acostumbrados, casi era, ¿verdad? Por lo menos yo, que y veía ir y subir y bajar, como si fuera un viaje a Florida, ¿entiendes? En un avión comercial, en eso. Y el ver que ocurriese un accidente, nadie se lo esperaba, así, y de esa magnitud. Eso yo creo que fue el primer paso. Yo no estaba de lleno metido en los asuntos de astronomía, pero obviamente todas las ciencias siempre me habían llamado la atención. Estaba comiendo en un lugar, ¿verdad? Como estudiante, ¿verdad? Un sitio que era como un pasillito y estaban todas las mesas, un televisor pequeño puesto con todo, ¿verdad? Que era, o sea, las misiones de transbordador eran famosísimas a nivel global por la capacidad que tenía la NASA específicamente de hacer todo este evento de subir y bajar. Pero me llama la atención precisamente por el hecho de que era de las primeras o la primera que tenía un civil. ¿Ves? Porque uno se pone a pensar, y tanto en Apolo 1 o todos los demás, son pilotos de prueba. O sea, hay una mentalidad que lo habíamos comentado en otro podcast, ¿verdad? Donde estas personas asumen una responsabilidad, ¿verdad? Y saben que hay un riesgo que conlleva, ¿verdad? Montarse un aparato, un cohete o lo que sea. Y especialmente cuando estás comenzando, ¿no? La teoría acaba de ser convertida en un cohete, ¿ves? ¿Sabes? Y entonces sabes que hay riesgo porque la teoría falla en muchas ocasiones, ¿ves? Obviamente, pues sí, muchas ocasiones, ¿verdad? Como dice Lorna, o estaba hablando ahorita, el asunto de la temperatura o las bajas temperaturas afectaron, ¿verdad? El cohete y asumieron, o la administración asumió la responsabilidad de darle para adelante por toda la presión social y todo lo que habían anunciado. Pero sí duele el hecho de que haya habido una persona civil que por eso el media o todas las redes, ¿verdad? En ese caso no había redes, pero sí, o sea, todo el tinglado de la televisión y tal estaban enfocados en eso. Y pues sí, es doloroso. Y en cuanto al Columbia, pues precisamente porque era el primero, me dio una pena terrible, aparte de los astronautas, ¿verdad? El que muriera de esa forma, ¿no? ¿Sabes? O que todos murieran de esa forma. Y por cosas que no sé si, como tú dices ahorita, o estabas diciendo ahorita, se pudieron haber evitado, ¿verdad? Y tal. Yo sé que, o estoy seguro que las decisiones que se tomaron en una sala dentro de algún salón en NASA no fueron fáciles. Claro. Y por eso es que yo decía ahorita de que ellos apostaron a que sí se podía cruzar, ¿verdad? Claro. O se podía reingresar nuevamente. O sea, no que no tuvieran peligro, pero que había una posibilidad, ¿verdad? De que sí cruzaran. Cuando nosotros hablamos esto anteriormente, y yo no sé si tú te acuerdas que yo estaba mencionando de que ellos habían tenido una misión extraordinaria, súper exitosa, y entonces ellos llegaron a tomar la decisión de decir, bueno, sabemos que está la posibilidad de que hacemos, le dañamos la mente diciendo de que es posible que se mueran entrando, o sencillamente eso es verdad, tenemos la oportunidad de que crucen
¿verdad? Y si llegan, pues mira, esto pasó. Sí, exacto. No pasó, ¿ves? Claro. O sea, que no pasó. Quiere decir que esos dos me marcaron muy fuerte. Yo le quiero hacer también, que te lo comenté ahorita que estábamos hablando, un tributo, bendito, yo no sé si ustedes se acuerdan, ¿verdad? Esto que hice los orígenes, ¿verdad? En la Unión Soviética. Yo le quiero hacer un tributo a la pobre perrita Laika, ¿verdad? Importante, no dejarla fuera. Sí, Laika, ¿verdad? Fue una perrita que la recogieron de la calle de Moscú, la entrenaron para soportar condiciones extremas, pero ya estaba predestinada, ¿no? Porque el Sputnik 2 no tenía sistema de regreso, de reingreso, de nada. Sencillamente era para ver si ella resistía las condiciones infrahumanas, ¿verdad? Que podría enfrentarse, que estaban experimentando. Y la lanzaron y sabía que la perrita iba a morir, pues Laika, ¿verdad? Eso para mí es una tragedia también. Definitivamente. ¿Verdad? Y el otro dato, que es casi, se puede decir que hace no mucho, que Virgin Galactic, el BSS, que esa es la que yo haya visto, es la única que fue error humano. El copiloto en una de las naves ingresando de nuevo, tratando de salir, abrió los alerones antes de tiempo y se descompuso la nave, se desintegró. Milagrosamente el piloto sobrevivió a esa, pero el copiloto murió completamente. O sea que eso fue un error humano de, ¿cómo decir?, de tiempo. O sea, pero fue con Virgin Galactic. Eso es uno de los accidentes que fue reciente. Que fue hace poco. Sí, en el 2014. Sí, que eso fue hace poco. Sí. Pero cuando toda la tecnología. Pero de nuevo, son pilotos de prueba, se arriesgan, cobran muchísimo y ellos pues dicen, dale, olvídate, me voy por ahí para abajo. Sí, que lo hacen. Yo, en mi caso, yo entiendo por qué ustedes escogieron obviamente todo eso. Quiero dar un puntillazo ahí porque no podemos dejar atrás la tragedia, lo que pudo haber sido la tragedia del Apolo 13. Pudo haberse sumado a todo esto. Qué bueno que no se sumó, lograron resolver todo, pero fácilmente pudiéramos estar hablando hoy de otra tragedia del Apolo. O sea que ese Apolo 13 se salvó por bien poco. Pero se salvó, si te fijas, se salvó por la comunicación que había entre Houston y ellos. Claro. El otro grupo de astronautas que no lograron hacer la misión estaban en tierra repitiendo todo y haciéndolo todo. Y dando ideas y vamos, o sea, eso fue vital, eso fue vital. Esa comunicación fue vital y construir todo eso, bueno, la película está ahí, así que la pueden ver. Exacto. Y también que al igual que en Apolo 1 fue un cable. Lo que pasa es que en este ellos cambiaron las baterías para mayor capacidad, pero a nadie se le ocurrió los cables que conectaban esas baterías de mayor capacidad, ¿verdad?, a todos los elementos del cohete, cambiar la cablería. Y la cablería no resistió. Y tiró chispas, ¿verdad? Y explotó un tanque de oxígeno, que fue la tragedia ahí. O sea, que básicamente le hizo un boquete literal al cohete. Sí, eso que comenta Juan Carlos, sabes que acabo de recordar cuando tuve la oportunidad de escuchar a Fred Hayes, uno de los astronautas de esa misión. Yo tuve un privilegio realmente de escuchar una charla en la que él cuenta él nos contó todo lo que pasó y cuán fiel han sido las películas a lo que ocurrió, y le preguntaron precisamente por la de Apollo 13, y así que le digo a la gente que la vean, porque Fred nos dijo, mira, bastante real. Es bastante fiel a lo que ocurrió, y sobre todo él nos contó que lo que ayudó para que ellos sobrevivieran y pudieran manejar la situación, en efecto, porque todos habían sido pilotos, la mayoría habían pertenecido al cuerpo de astronautas desde prácticamente bastante tiempo, que no eran astronautas nuevos, y que a ellos los mentalizaron, así como comenta Juan Carlos, como que mira, este es mi trabajo, yo tengo que tener esta disciplina, esto lo vamos a hacer. O sea, ellos de regreso se estaban muriendo del frío. Y la mente, ellos tuvieron que ser tan fuertes, porque fueron unas condiciones extremas, tenían todo en contra. Y el mantenerse firmes en ese pensamiento de lo vamos a hacer, vamos a llegar, y ese momento en el que no hay comunicación ninguna, y ellos lo sabían. Ahí sí también, como comentamos, ellos tenían conciencia de que iban a estar un tiempo sin comunicación alguna.
y las caras en Houston valían millones de dólares. Cuando ellos lo logran escuchar nuevamente, porque en efecto eso estaba destinado a ser una tragedia. Cierto. Oye, y que comparado con la tecnología de hoy en día, esa gente andaba en un cascarón. Sí, definitivamente. Sí, en efecto. Eso es cierto. Yo en este caso, para dar mi opinión final sobre cuál me impactó más, yo leí de todas las partes. Obviamente uno se prepara para entrar a este podcast y los temas, pues me gusta tocar un poquito todo y para obviamente uno educarse. Sinceramente tengo que decir que la de Apolo 1 fue la más que me impactó porque escuché los audios. Escuché la desesperación de esas personas y fue bien impactante. Fue escucharlos a ellos, el desespero, todo lo que ellos estaban haciendo, obviamente fue bien difícil para mí. Yo no sé ustedes, pero a mí me tocó mucho cada una. Obviamente cada una tiene su peculiaridad, pero esta, al escuchar el audio, de verdad que fue bien fuerte para mí. Tengo que decir que de los episodios que hemos hecho, este ha sido uno de los más impactantes que más me ha gustado, porque leí, escuché cosas que yo a lo mejor había tocado, había leído, pero no profundizado. Y la realidad que Apolo 1 fue bien impactante para mí. Obviamente el Challenger de Columbia, pues los viví, obviamente también en televisión y toda esa cosa, pero esos fueron más rápidos, en el sentido de que explotaron rápido, pero el Apolo 1 fue bien agonizante. Definitivamente es algo que no lo supero. Se lo trata de imaginar y... Sí, exacto. Yo trato, como les dije al principio, yo no quiero minimizar jamás las otras muertes, obviamente esa no es mi intención, pero poniendo en perspectiva todo esto, o sea, morir así, de esa manera, sí, es fuerte. Pero vamos a dar por terminado este podcast, aunque de verdad nos gustaría quedarnos aquí con nuestro invitado, Robert, que ha sido partícipe de esto. Robert, gracias por estar con nosotros. Te invitamos a que te unas nuevamente con nosotros en algún otro tema, ¿verdad? Nos gustaría, ¿qué tal la experiencia? Pues muchísimas gracias, Nelson, Lorna, Juan, Omar, por la apertura nada más para este tiempecito. Y y lo único que puedo contribuir, lo que están comentando, pues es de que el platicar esto, lo único que nos hace es revivir esos momentos y otra vez concientizarte de por qué estamos como estamos en la exploración espacial, cómo se ha desarrollado, por qué a veces siempre cancelan los vuelos por cualquier cosita. Hay mucha historia detrás que algunos no conocen y no se quiere repetir. Entonces, yo recuerdo bastante cuando se estaba intentando lanzar pues, por ejemplo, en SpaceX, el primer vuelo de demo, que lo cancelaron varias veces, 2 veces, ¿no? Sí. Y la gente pues criticando, ¿por qué tanto? Sí, ¿por qué tanto? Que no sé qué. Y los señores, si supieran ustedes lo que ha pasado o lo que tienen conciencia de lo que ha pasado. Y eso que no era tripulado, que conste, que no era hombre. tripulado. No lo entenderían, pero como te digo, el platicar otra vez esto, pues sí nos hace reflexionar otra vez por qué las reglas están y no son nada más porque sí. Eso es así. Bueno, pues vamos a invitar, Omar, vamos a invitar a nuestros seguidores a que hagan qué con este podcast, que le den share, ¿qué lo podemos invitar? Pues miren, primero que nada, ustedes saben que todos estudiantes de STEM tienen un canal en YouTube que es Universo en Frecuencia Podcast, donde también se comparte en la plataforma de Facebook, en la plataforma de Instagram, y cuando estés en el tapón y estés en tu vehículo, usted también puede accesar estos podcasts a través de Spotify. Así que les pedimos que le den like, le den share, y lo más importante, háganos un favor, escríbanos preguntas. Nosotros estamos aquí para ayudarles a contestar. Así que Universo en Frecuencia Podcast ya tiene disponible muchos temas relacionados a exploración espacial, sistema solar, el sol, etcétera. Así que les exhorto a que no solamente vean este podcast, sino que vean todos los que les llamen la atención o le puedan ser a los estudiantes de estudio o los que son aficionados
para información. Y también apoya algo que estamos haciendo con mucho amor, con mucho tiempo. Quiero que sepan que esto es un sacrificio que todos estamos haciendo por el bien, ¿verdad? De divulgar todos estos temas que hemos tocado, y le damos gracias a todos los que nos han apoyado, que gracias a ellos seguimos aquí. Así que, compañeros, gracias a todos ustedes por participar y nos vemos en la próxima. Gracias a ti, Omar. Lorna, vamos a obviamente hacer lo propio. Vamos a despedir este podcast como manda. ¿Qué le podemos decir a los seguidores? Bueno, por supuesto, como siempre decimos, que todo en el universo es una energía en distintas frecuencias. Así que nos vemos en el próximo episodio de Universo en Frecuencia. Nos vemos. Nos vemos.